que van ingresando y cedemos el micrófono. Esperamos unos segundos más a que den ya las 10:05, hora de México, 9:05, hora de Honduras. Yo también estoy en hora de Honduras, entonces también para mí son las 9:05. Pues aprovechando precisamente la hora de Baja California Norte, la hora de Honduras y la hora de México, iniciamos el día de hoy. Estamos en el curso de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, nociones básicas para la acción pública. Y el día de hoy iniciaremos con el módulo 4, que es uno de los módulos, desde nuestro punto de vista, más esperados, porque vamos a hablar precisamente del acceso a fuentes de financiamiento climático. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Berenice Hernández Toro, que es un verdadero gusto tenerla con nosotros. Ella es economista por parte del CIDE y tiene una maestría en finanzas por parte del Tecnológico de Monterrey, dos de las más importantes instituciones de educación en México. Bienvenida, Berenice, adelante. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias al equipo por tener esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que he logrado adquirir a través de casi ya 13 años trabajando en temas de cambio climático y de financiamiento. Entonces, pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Quisiera que esta fuera una clase en la que puedan tener los conocimientos básicos de lo que es el financiamiento climático, ¿no? Podamos examinar las diferentes fuentes que hay y pues puedan ustedes poder tener un mayor acercamiento hacia estas fuentes y poder ir relacionando si en un futuro podría su institución o ya lo está haciendo, ¿no? Y generar sinergias con algunos otros fondos que proveen financiamiento climático, ¿no? Eso a nivel internacional y a nivel nacional, pues obviamente todo el esfuerzo que está haciendo Honduras a través de la Secretaría de Finanzas. Entonces, pues, si me lo permiten, empezamos la presentación. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, este módulo se llama Acceso a Fuentes de Financiamiento Climático y tiene, permítanme. Tiene tres objetivos. Uno es compartir con ustedes los conceptos clave del financiamiento climático, cuáles todas estas terminologías y demás conceptos que se utilizan en toda la arquitectura del financiamiento climático. ¿Qué es la arquitectura del financiamiento climático? ¿Qué se entiende por esto? ¿No? Es algo pues muy complejo a nivel mundial, pero bueno, se han hecho diferentes esfuerzos por tratar de esquematizar y poder mostrar a qué se refiere cuando hablamos de arquitectura del financiamiento climático. Y también, pues, qué fuentes de financiamiento están disponibles para Honduras, dependiendo de la institución en la que trabajen y de acuerdo a la normativa que le aplica a cada institución, a qué fuentes pueden estar accediendo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar porque veamos qué estamos entendiendo en este momento por financiamiento climático. Entonces, en sus propias palabras, lo que ustedes tengan de conocimiento hasta el momento de qué es financiamiento climático, qué es lo que piensan que se refieren estas palabras, me gustaría, por favor, lo compartieran con todos. Pueden abrir sus micrófonos para que nos ayuden a decir algo que les venga a la mente cuando escuchan financiamiento, o por el chat también nos pueden compartir alguna reflexión que tengan sobre el financiamiento climático. Ya les estoy poniendo. Se me fue aquí.
Les está soplando, Bere. Ya les estoy soflando. ¿Alguien? Si alguien le levanta la mano, es más fácil que podamos ubicarlo y abren su micrófono. No sé qué O está bien por el chat. Creo que están medios dormidos. Ya nos comenta José Pavón vía el chat que son fondos destinados para reducir el impacto climático a nivel mundial, y Suyapa nos comenta que piensa que es determinar el presupuesto para la prevención en el tema de cambio climático. Y Carla Lisset nos dice que fuentes de financiamientos para realizar proyectos de mitigación de riesgos por cambio climático, y Máximo Asdrúbal nos dice que dinero nacional o internacional para medidas de mitigación. Muy bien. Muy bien, muy Luis Flores, perdón, es destinar fondos para tomar acciones de mitigación y adaptación. Magali nos dice, puede ser fondos destinados a las actividades propias del clima y adaptación u otras. Stalin Peña nos dice, buenos días, creo que son las campañas económicas para mitigar la vulnerabilidad en tema climático. Y Elena Marriaga nos habla de que es gestión de fondos para iniciar con medidas de mitigación y adaptación. Muy bien, pues entonces hay una muy buen conocimiento en el grupo de qué estamos entendiendo por financiamiento climático, porque todos aportaron elementos importantes y que ahorita vamos a seguir discutiendo. Entonces, si ya no hay nadie más. Tenemos... 5 más. Arcadio nos dice que son recursos económicos disponibles y ojalá accesibles para que se inviertan, no se gasten en contrarrestar los efectos del cambio climático, en especial la mitigación. Adilia nos dice que es financiamiento que los estados destinan de manera pública o privada para apoyar medidas de mitigación y adaptación. Luis Guzmán nos dice que la financiación climática se refiere a los recursos financieros que se ponen a disposición de los países en desarrollo para apoyar a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático. Y Liliana Mabel nos dice que son fondos destinados para la adaptación y mitigación. Y no es cierto, finalmente no. Suyapa Palma nos dice que son fondos asignados por los gobiernos para la prevención y mitigación. David García nos dice que son fuentes de acceso a recursos financieros para proyectos destinados a mitigación y adaptación al cambio climático. Y María Estela Martínez Madrid nos dice que son fondos para diferentes proyectos que pueden atender vulnerabilidades, adaptación y mitigación. Y finalmente, Elsie Emire nos dice que son fondos que se aprueban para la prevención de impacto que pueden causar el cambio climático. Y Loida nos dice que son fondos para prevención y mitigación. Muy bien, no, pues qué gusto que hay bastante conocimiento del tema, ¿no? Eso, pues para mí también sirve y ver en qué, cuál es el sentir del grupo para pues también profundizar en los temas, ¿no? Entonces, si me lo permiten, pasamos a la siguiente diapositiva para señalar pues qué es el financiamiento climático, ¿no? Para empezar, me gustaría aquí comentarles que no hay una definición aceptada, acordada a nivel internacional única, ¿no? Se ha estado avanzando y pues aquí ay, perdón, creo que me salí, ¿verdad? No. ¿No? Sí, vemos tu pantalla. ¿Sí estoy bien? Sí. Ok, muy bien. Sí, entonces la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático describe el financiamiento climático como el tipo de financiación local, nacional o transnacional que se usa para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, con recursos financieros que provienen de fuentes públicas, privadas y alternativas y que son nuevos y adicionales, que no han sido comprometidos anteriormente. En las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático,
ha habido mucho énfasis en todos los países receptores que estos recursos sean nuevos y adicionales, porque como sabrán, pues los países donantes tienen los recursos que se llaman apoyo al desarrollo, o también se le conoce como ODA, que canalizan recursos para los países receptores, los países en desarrollo, que puedan mejorar pues su educación, su infraestructura, temas de salud, ¿no? En general, todo lo que contribuye al desarrollo. Entonces, lo que se está solicitando es que estos recursos que se destinen a estos países sean nuevos, que no sean estos que ya se tienen previamente asignados, y que haya nuevos recursos para poder enfrentar todos los retos que implica el cambio climático a los países en desarrollo, que pues son los que también se ven más afectados por el tema de cambio climático, ¿no? Como lo han visto en las clases pasadas. Entonces, de ahí que en las negociaciones pues se haya estado haciendo esta petición muy importante en cuanto a recursos nuevos y adicionales. Aquí con base en esto que les señalé, ¿no? El artículo 9 del Acuerdo de París tiene un principio, que es el principio de responsabilidad común pero diferenciada, y establece que las naciones desarrolladas deben proporcionar recursos financieros para apoyar a los países en desarrollo a mitigar los impactos del cambio climático y liderar la movilización de capacidades financieras y técnicas. Es decir, no solamente proveer recursos, sino también proveer asistencia técnica para que estos recursos se puedan implementar de una mejor manera y puedan tener el éxito que se requiere para poder combatir el cambio climático, tanto desde la parte de mitigación como de la parte de adaptación. Tenemos que existen diferentes fuentes. Como lo mencionaba la definición, hay fuentes públicas y hay fuentes privadas. Por fuentes públicas, y lo vamos a ver con más detalle, existen las que se denominan organizaciones multilaterales y bilaterales. Están los gobiernos, ¿no? También alguien lo dijo en un principio, son los recursos que también destinan los gobiernos para la lucha contra el cambio climático. Son las agencias de cooperación y los bancos multilaterales de desarrollo. Aquí puse MDB porque también en inglés pues se les llama Multilateral Development Banks. Entonces también van a ver en varios casos, ¿no? Las siglas como MDB o que se les llame así. Entonces, estas son las fuentes públicas. La característica principal es que son recursos públicos, ¿no? Son recursos de contribuyentes, ¿no? Así como se pagan impuestos en cada país, pues entonces también los países receptores, sus contribuyentes, los países donantes, sus contribuyentes pagan impuestos. Y de esos recursos públicos es que salen pues estos fondos también, que vamos a ver más adelante, para poder canalizar recursos hacia cambio climático. Entonces, también por esta razón es que muchos organismos internacionales, muchos fondos exigen, ¿no? Diversos reportes, diversa información, para ellos también demostrar a sus contribuyentes que el dinero que están canalizando hacia el exterior pues es algo que está teniendo impacto y está teniendo resultados con el objetivo deseado, ¿no? En temas de cambio climático. A nivel nacional, pues los gobiernos también, ¿no? También tenemos diferentes instrumentos para ir viendo que el recurso que se está invirtiendo en temas de cambio climático también está logrando los objetivos. En Honduras ya se mencionó en otras clases también, están llevando a cabo un marcaje, ¿no? Para ver cuál es el recurso que se está destinando desde Honduras para temas de cambio climático, y esto lo está haciendo la Secretaría de Finanzas. Por otro lado, tenemos las fuentes privadas. Estas fuentes, pues como su nombre le indica, son recursos privados. ¿Perdón? Oye, ¿como eco? Ajá, me empecé a escuchar como eco. Parece que alguien estaba hablando. Bueno, las fuentes privadas, tenemos aquí a desarrolladores de proyectos, quienes pues invierten recursos para desarrollar proyectos, las instituciones financieras comerciales, los bancos, ¿no? que existen en cada uno de los países. Tenemos recursos de filantropía, si bien son dedicadas para causas nobles, pues finalmente son recursos privados, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales y alguien muy importante, todos los actores corporativos.
Hasta el momento ha sido un gran recurso el de fuentes públicas que se ha estado canalizando, no al nivel que se requiere, porque pues las metas son altas, las necesidades son altas y no se ha logrado alcanzar la meta que se estaba planteando de canalizar 100 billones de dólares, pero pues sí se ha estado avanzando en las fuentes públicas. Sin embargo, se ha visto que no es suficiente, ¿no? Aunque se llegan a lograr esas metas, no es suficiente el recurso. Tiene que haber la inversión privada y todas estas fuentes juegan un papel muy importante, particularmente los actores corporativos, ¿no? Aquí estamos hablando de todas las empresas. Y existe lo que se llama el financiamiento mixto, que mezcla fuentes públicas y fuentes privadas, y esto también pues ayuda para poder reducir riesgos, mitigar impactos en cuanto a no saber cómo va a resultar un proyecto innovador, ¿no? Y pues al mezclar fuentes privadas y fuentes públicas, se puede un poco ir más allá del business as usual, ¿no? De lo que normalmente conocemos como el status quo, y ir más allá y poder estar realizando inversiones y acciones que requieren pues un mayor nivel de riesgo por ser nuevas. Entonces, todo lo que implica este cambio climático, conforme hemos ido avanzando, pues ya se va quedando en el conocimiento de las instituciones, pero en un principio, por ejemplo, todas las energías solares, ¿no? Todos los paneles solares, pues fue algo novedoso y fue necesario tener una mezcla de fuentes públicas con fuentes privadas para poder hacer esta transición. Entonces, de ahí que es muy importante poder tener una mezcla de recursos, y es lo que se le conoce como financiamiento mixto, o también más adelante lo vamos a ver, el famosísimo título de Blended Finance, ¿no? Que han estado escuchando seguramente. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los instrumentos financieros que estas instituciones tienen? Uno de los principales son los préstamos concesionales. Estos préstamos concesionales son préstamos que son a plazos largos, ¿no? La amortización es a plazos largos y tienen bajas tasas de interés. Por lo regular, estos préstamos concesionales vienen de fondos específicos para cambio climático, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas fuentes pues son baratas, digamos, hasta cierto punto, porque las tasas de interés no son tan altas. Entonces, estos préstamos concesionales les convienen mucho a los países porque a los ministerios de finanzas les ayuda a reestructurar deuda, ¿no? Entonces, si tienen de pronto deuda comprometida con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás fondos, o incluso deuda privada, pues al poder estar haciendo teniendo este tipo de préstamos, les permite reestructurar deuda, ¿no? Es decir, pagar la deuda más cara y poder mantenerse con una deuda a una menor tasa de interés. Entonces, digamos, es algo pues bastante benéfico para los países que tienen préstamos. Están los préstamos no concesionales. Estos son a tasas de interés de mercado, ¿no? Y normalmente estos se utilizan cuando ya no es necesario tener alguna acción innovadora, ¿no? Porque pues ya digamos el riesgo ya se conoce, ya están más inmersas tanto países como los proyectos que se vayan a realizar, si implican también participación de iniciativa privada, pues ya es algo que se conoce y por lo tanto ya no necesita una tasa de interés concesional, ¿no? Entonces ya son tasas de interés de mercado. Otro instrumento muy, muy importante es el de donaciones, ¿no? Que son los recursos no reembolsables. Estos recursos no reembolsables, que también se le conoce así porque en algunas ocasiones el término de donaciones no es como muy bien visto, ¿no? Es preferible decir no reembolsable. Entonces, estos recursos sirven para poder realizar acciones que no se pueden hacer de otra manera con recursos nacionales, ¿no? Es decir, que hay
hay un gap ahí para poder realizar estas inversiones. Y estas donaciones vienen a apoyar mucho a los préstamos para poder realizar estas acciones innovadoras. Veo que tiene la mano levantada Loida. Adelante, Loida. Solo pendiente que a mí me dijo que se paró la grabación de la reunión. No sé si será que se detuvo. No, Loida, muchísimas gracias. Lo que sucedió fue que inició ya la transmisión en vivo a través de YouTube. Ok, gracias. Gracias a ti. Muchísimas Adelante, gracias. Berenice. Muy bien. Sí, no, igual de todos modos, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto alzar la mano y vamos respondiendo dudas. Y es otro instrumento financiero que también está siendo o es muy utilizado por los países, que es el préstamo basado en políticas. Estos préstamos se refieren a acciones que contribuyen a facilitar, ¿no?, el ambiente, todo el marco jurídico, el marco político, para poder llevar estas acciones de mitigación y adaptación en cada uno de los países. Entonces, estos préstamos, por lo regular, a los países les sirven para recibir recursos de manera rápida, porque contrario a préstamos concesionales o préstamos no concesionales que están muy ligados a proyectos de inversión, ¿no?, que se tienen que estar implementando en campo, digamos, o sea, tener inversión directa que sea tangible, porque pues si no, si nada más se contrata deuda para financiar gasto corriente, pues eso es muy malo para los países. Entonces, estos préstamos concesionales son préstamos de inversión. Y estos préstamos basados en políticas son para facilitar el ambiente y que permita llevar a cabo estas inversiones, ¿no? Entonces, estos préstamos, por lo regular, son recursos adicionales a países de manera rápida, ¿no? Por eso es que también son bastante buenos. Y pues comprometen a los países a modificar políticas. Por otro lado está el instrumento novedoso también que se ha estado implementando ya en varios países y que tiene que ver con préstamos basados en resultado. Estos contribuyen al logro de objetivos prioritarios sin tanto costo de transacción. Cuando estamos hablando de préstamos concesionales o no concesionales y que se tienen que hacer inversiones, pues se tiene que demostrar en qué se utilizó el recurso. Hay toda una serie de políticas para poder ejercer el recurso, salvaguardas. Hay todo muchos criterios y requisitos que se tienen que cumplir, que el país los tiene que cumplir para demostrar que esos recursos se están utilizando en lo que se acordó, ¿no? Y pues si no se logra esa comprobación adecuada, pues se tiene que reintegrar ese recurso al organismo financiero internacional. Entonces, estos préstamos basados en resultados lo que hacen es no comprometer, no estar viendo con lujo de detalles en qué se gastó el recurso, sino más bien dejar al país que invierta sus recursos como mejor pueda hacerlo, siempre y cuando logre los resultados que se están comprometiendo. Entonces, al lograr esos resultados, lo que hace el organismo internacional es le envía, ¿no?, los recursos que se comprometieron a lograr cierta acción. Por ejemplo, si en Honduras se llevara a cabo algún proyecto que se comprometiera a reducir emisiones en el sector transporte, ¿no?, y en el momento en que se toma una línea base, se fija la meta, en el momento en que se logra esa meta, entonces se demuestra, ¿no?, al organismo internacional financiero que se logró esa meta y entonces el organismo ya canaliza el recurso, ¿no? Entonces esto pues reduce muchísimo los costos de transacción, ayuda también a los países a enfocar sus metas para poder tener estos impactos en cambio climático, ¿no?, impactos benéficos. Y existen otros instrumentos financieros que no son tan utilizados, pero que también son muy buenos y pues tienen que ver con capital, que es lo que conocemos también como equity, tema de garantías y bonos. Recientemente se ha estado viendo más la emisión de bonos, ¿no?, bonos sostenibles, bonos verdes, ¿no?, incluso hasta bonos en temas de género.
Entonces, ya cada vez están utilizando también más estos instrumentos financieros. Las garantías también juegan un papel muy importante porque ayudan a poder respaldar proyectos, sobre todo cuando tienen que ver con canalizaciones de crédito a través de las instituciones financieras de cada uno de los países, ¿no? Entonces, estos recursos de garantía, pues también son importantes. Y bueno, capital equity, que tiene que ver también con todo lo que se puede aportar para las empresas. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces, también hay alguna... esto no es per se un recurso, pero sí implica recursos, por eso también se le conoce como un instrumento financiero, es la asistencia técnica, ¿no? Esta asistencia que es la provisión de financiamiento en forma de donaciones o asistencia no financiera proporcionada por especialistas para brindar o financiar apoyo en forma de intercambio de conocimientos, experiencia, construcción de capacidades u otros servicios de consultoría. Entonces, esto es algo que pues también se recibe de estos organismos internacionales que permiten poder tener un conocimiento más amplio en temas de cambio climático, en temas de la tecnología que se vaya a utilizar para los diversos proyectos en los diversos sectores. Entonces, aquí, como pueden ver, este diagrama lo que trata de mostrar es que es muy bueno poder tener una mezcla de diferentes instrumentos financieros, ¿no? Entonces, por un lado, sí, tener un préstamo, pero pues tratar de negociar siempre una donación. Los países, los organismos internacionales, pues siempre están queriendo colocar préstamos, es su trabajo, son bancos, ¿no? Entonces, pero si uno quiere, puede uno negociar una buena proporción de la donación y eso ayuda a una mayor implementación, ¿no? A un mayor éxito en la implementación del proyecto, porque pues se cubren diversas necesidades que de otra forma sería difícil, ¿no? Por otro lado, también tener la asistencia técnica, este conocimiento experto, ¿no? De estos que se tienen estos organismos con diversas especialistas. Y por otro lado, cuando se esté hablando también de proyectos que tengan que ver con instituciones financieras o proyectos innovadores que requieren pues que haya alguna garantía para que se pueda hacer el pago del préstamo, pues también este instrumento juega un papel importante, ¿no? Entonces, una mezcla de diversos instrumentos permite tener un proyecto más completo y permite también poder minimizar riesgos al momento de hacer la ejecución de los recursos. Entonces, esto es lo que se tiene hasta el momento de instrumentos financieros en toda esta arquitectura del financiamiento climático y pues como pueden ver también son instrumentos que también se manejan a nivel nacional, ¿no? Excepto estos préstamos de políticas y demás, pero todos estos garantías, bonos y demás, pues también es algo que a nivel nacional se tiene. Entonces, el objetivo es conforme pasa el tiempo y lo más pronto que se pueda hacer, poder migrar hacia tener una cartera de proyectos en donde se tomen en cuenta los efectos del cambio climático y por lo tanto se hagan inversiones que consideren los tres beneficios, ¿no? Sociales, ambientales y económicos, que es el tema de la sostenibilidad como se conoce actualmente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces yo les voy a hacer una pregunta. Muy bien. Muy bien. A ver, de lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿qué tipo de instrumento financiero tienen conocimiento que se haya utilizado o se esté utilizando en su institución? Esta es una opción de múltiple. Igual conocen a más de un instrumento financiero o también está la opción de ninguno. Entonces, si pueden, por favor, responder la encuesta. ¿La están viendo ahí? Sí, ya se está viendo en la pantalla. Entonces, ya empezamos a tener las primeras respuestas. Llevamos 8, 9, 12, 15. Ahí vamos. Dice Melissa, no reembolsable en el chat. Mira, tienen el mayor conocimiento.
Sí, también si nadie conoce, o sea, si alguien no conoce, igual también ponga la parte de ninguno, porque también es importante saber, ¿no? Si, si al momento no se ha tocado ese tema en su institución. Pues hay un buen número de ningunos, ¿eh? Ok. Tenemos 39 participaciones. Cuando alcancemos más del 50, ya. ¿Quién nada más? ¿Quién? Ya. A ver, otro poquito más. No sean tímidos. No hay preguntas, no hay respuestas malas, o sea, simplemente saber, ¿no? Qué es lo que al momento conocen. Suyapa nos dice que en su institución es nueva, solo tiene 3 meses. Ah, ok. O sea que está nuevecita hasta para los financiamientos. Muy bien, ya casi llegamos al 60%, yo creo que ahí le paramos. Ya. Muy bien, ya. Listo. Y a ver los resultados. ¿Ahí los ven? Sí, los resultados ya están en pantalla. Yo no los veo. Es Era que que estás tengo que... compartiendo tu pantalla. Por eso A no. ver, dejar de compartir. Ah, ok. Aquí están las votaciones. Ah, muy bien. Entonces, hay un 10% de las respuestas que se tuvieron, un 10% conoce o ha escuchado de los préstamos concesionales, 4% de los no concesionales, 57% de las donaciones. Sí, que es de esperarse, no es lo que más se conoce con estos temas de cambio climático, porque se requieren muchos recursos que sean no reembolsables para poder hacer acciones innovadoras. Préstamos basados en políticas, 12%, muy bien. Préstamos basados en resultado, 16%. Otros, 16%. Y ninguno, 29%. Quien haya respondido de préstamos basado en resultados, alguien que quisiera compartirnos esa experiencia en su institución, ¿qué préstamo basado en resultados están teniendo? ¿No? ¿No se animan? Había 8. Voy a dejar de compartir para... Sí. Para que todo el mundo vea. Algunos, por ejemplo, de los préstamos concesionales se mezclan con otro tipo de recursos porque son recursos que se aplican básicamente para impulsar ciertos proyectos, como es el caso de proyectos de infraestructura sostenible, que también se aplican muchísimo en temas de cambio climático. Pues bueno, mencionar algo en lo que alguien se anima. Como veo que tal vez no se animan, me gustaría rápido comentarles un ejemplo de México. En México se estuvo trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Nacional Forestal para poder tener un préstamo que contribuyera a el tema de a reducción de emisiones. Entonces, se trataba de ver, ¿no? A través de, por ejemplo, manejo forestal sustentable, qué se podía hacer y cómo se podrían lograr objetivos que pudieran contribuir a la reducción de emisiones. Este préstamo basado en resultados se siguió trabajando con pues, un tiempo considerable. Sin embargo, al final ya no fue posible poderlo implementar
porque es algo que apenas estaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisando, ¿no? Cómo se implementa un préstamo basado en resultados, en el donde no tienes un ingreso directo del organismo internacional, sino más bien son tus recursos los que tienes que canalizar para lograr ese objetivo, ¿no? Y posteriormente llegue el recurso. Entonces, hasta el momento cuando se estuvo trabajando este tema de lo que yo tengo conocimiento, no se había logrado y me parece que todavía están buscando que sí se pueda lograr en México préstamos basados en resultados. Entonces, eso es lo que puedo compartirles de ese instrumento que es muy novedoso, pero que está recién iniciando, ¿no? Entonces, bueno, seguimos ahora con la presentación. Ok. Ahora vamos a entrar al tema de la arquitectura del financiamiento climático. Podemos distinguir 4 tipos de financiamiento climático, que es el financiamiento climático dedicado, como ya muchos lo dijeron, los fondos que se destinan para este objetivo de cambio climático, tanto para acciones de mitigación como para acciones de adaptación. Tenemos el financiamiento climático indirecto, que si bien no es específico para temas de cambio climático, tiene impacto en estos objetivos. Aquí entra pues mucho el tema de los recursos para el desarrollo. Por otro lado, también tenemos el recurso privado, ¿no? Que es de la iniciativa privada, las empresas, las corporaciones, lo que ya estuvimos viendo en la primera gráfica, que contribuye a todos estos objetivos de cambio climático, y el nacional, que es un monto muy importante, porque pues la forma en cómo los países destinen sus recursos propios, considerando tanto los efectos del cambio climático como la adaptación que tienen que tener a este cambio, pues nos va a llevar a tener un desarrollo más resiliente, ¿no? Entonces, estos son los 4 tipos de financiamientos que podemos estar identificando también de manera general. Y algo que es importante también comprender es cómo fluyen estos recursos de cambio climático. Estos recursos fluyen a través de mecanismos multilaterales dentro y fuera de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Ahorita lo voy a explicar a más detalle. Iniciativas bilaterales, mecanismos regionales y nacionales. Aquí también es muy importante mencionar que aunque hay diversos fondos específicos para cambio climático, pues también tienen cada uno sus mecanismos de acceso, sus periodos de aprobación, ¿no? Sus requisitos. Entonces, no es lo mismo para todos, no son iguales, ¿no? Entonces, si un país accede a diversos fondos, pues también tiene que considerar que implica diferentes procesos, diferentes costos de transacción, y por lo tanto, sí es algo que requiere también de una capacidad instalada para poder acceder a estos recursos. Entonces, normalmente los recursos de donación ayudan para lograr tener toda esa capacidad que se requiere para poder ejercer todo este tipo de recursos. Aquí, si pueden ver la gráfica, esta es una gráfica que se hizo a través de una institución que se llama Climate Funds Update, y lo que busca aquí es señalar cuáles son todas las fuentes de financiamiento que se tienen y que se conoce como la arquitectura mundial del financiamiento para el clima. Entonces, en la parte de arriba podemos observar que están todos los países contribuyentes. Estos países como Australia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, son los países contribuyentes, es decir, aquellos países que aportan recursos para poder realizar acciones de mitigación y adaptación en los países receptores. Y estos países tienen
diversas formas para canalizar recursos. Una es a través de canales bilaterales, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos a Alemania, que Alemania tiene una iniciativa que es la Iniciativa Internacional para el Clima, que se conoce como ICI. Entonces, canaliza recursos a través de esta iniciativa y la forma en cómo estos recursos llegan a los países es a través de las agencias de cooperación que tienen, que es GIZ, o el banco que tienen también para implementar proyectos, que es KfW, ¿no? Entonces, así están los demás países. También tenemos a Estados Unidos, que Estados Unidos puede canalizar recursos también a través de USAID, que seguramente lo han usado, es como de las instituciones más presentes en diversos países. Y por otro lado están disculpen, se mueve esto. Los canales multilaterales. Multilaterales se le denomina así porque ya es más de un país el que está aportando. Entonces ya hay al menos 3 países, pero pues por lo regular son más, ¿no? Los que están aportando recursos para estas acciones. Y también estos canales multilaterales se pueden dividir en 2. Aquellos que son mecanismos financieros dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, es decir, surgieron a partir de la convención, y los mecanismos financieros que no forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, pero que también contribuyen a estos mismos objetivos de cambio climático. Entonces, en los mecanismos financieros de la Convención seguramente han utilizado, que está muy en boga últimamente, que es el Fondo Verde para el Clima, o también su nombre en inglés, el Green Climate Fund. Está el GEF, ¿no? El Fondo para el Medio Ambiente Mundial en español. Está el Fondo de Adaptación. Y dentro de los mecanismos financieros, antes de pasarme aquí, dentro de la parte privada existe también los mecanismos que tienen que ver con el sector privado. Entonces, un mecanismo que se implementó fue el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, esto lo que permitía era poder hacer transacciones en cuanto a proyectos que contribuyeran a reducir emisiones. Y por otro lado, los mecanismos que no forman parte de la Convención Marco, se encuentran todos los bancos multilaterales de desarrollo, como son Banco Mundial. En el caso pues, de América Latina, le aplica el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los fondos para los cuales administra el Banco Mundial, como son el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, o también conocido como FCPF. Están los fondos que también administra el Banco Mundial, pero igual son fondos con recursos de estos países, los que ya mencionamos, y son los fondos de inversión en el clima, los Climate Investment Funds, ¿no? También conocidos. Y también están otros fondos que tienen que ver ya con pago por resultados, ¿no? Lo que mencionábamos hace ratito, pero esto visto desde un punto de vista de una transacción, es decir, de una intercambio a través de términos comerciales de reducciones de emisiones por deforestación y degradación. Entonces, aquí están estos 2 tipos de mecanismos, ¿no? Los que están dentro de la convención, los que están fuera de la convención, pero que son ambos multilaterales porque tienen recursos de diversos países. Y por otro lado, también tenemos los mecanismos regionales que aplican para cierta región. Por ejemplo, en este caso de América Latina sería el Fondo de Seguros contra Riesgos de Catástrofe en el Caribe. Y están los fondos regionales y nacionales. Estos fondos están establecidos en cada uno de los países, dependiendo de si es, ¿no? el nivel de avance que tienen o cómo son sus prioridades nacionales. Pueden tener fondos que estén dedicados específicamente a realizar acciones de cambio climático en temas de mitigación y adaptación. Y por otro lado, pues aquí no está mapeado, pero es todo el presupuesto que destina cada uno de los países, ¿no? Que son las que
a través de los recursos públicos, también pues destinan presupuesto para realizar acciones de adaptación y mitigación. Entonces, aquí a manera de resumen, Berenice, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Tenemos unas preguntas en el chat. Primero Sí. un comentario que nos dice Magali Montero que los CAT DDO del Banco Mundial como fuentes de financiamiento. Y Samuel nos pregunta por qué China no da recursos si es de los países que más contaminan. Y eso trajo dos comentarios más, que es muy buena pregunta, ¿por qué no China? Y sí, porque China es un país desarrollado y son los que más afectan al cambio climático. Eso es lo que tenemos comentarios en el chat. El primero no lo encontré. No lo escuché. Dice Magali Montero que de fuentes de financiamiento están los CAD, DDO de Banco Mundial y lo demás se refiere a China. Igual si Magali nos puede compartir qué son esa fuente, porque la verdad no, con las siglas no lo tengo ahorita en la mente. Hola, no, son los que ya mencionó, solamente que para nosotros bueno, para reducción de riesgos ante desastres, que viene siendo una parte también importante de la variabilidad climática, la adaptación y la mitigación, solo que para tareas específicas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el banco como país? Prepararnos. Por ejemplo, uno de los primeros requisitos que debimos de haber cumplido era tener a nivel municipal, Honduras tiene 298 municipios, entonces tendríamos que tener, bueno, logramos alcanzar los 298 planes municipales para emergencias. Actualmente estamos en alerta verde y amarilla, si han visto las noticias. Hay múltiples eventos que que están afectando, están dejando incidencias en el territorio. No va a dejar de llover ahora. Tenemos pronóstico de lluvias extendidas hasta aproximadamente el jueves de esta semana. Y para poder acceder a estos fondos que funcionan casi como un seguro, ¿verdad? Honduras necesita cumplir con algunos requisitos. Entonces, no sé si hay alguien de la Secretaría de Finanzas, porque ellos son quienes más experiencia tienen, ¿verdad?, en este tema. Y nosotros como institución, pues básicamente lideramos y motivamos para que las instituciones, organismos, sociedad civil y gobiernos locales hagan su parte, liderada desde el ente rector, ¿verdad?, que es la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales. Muy bien, muchísimas gracias por compartir, Magali. Sí, justo esto que ahorita estás señalando lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, cómo es la canalización de recursos. Entonces, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. En cuanto al tema de China, sí, eso es algo que ha estado muy presente en todas las negociaciones, ¿no? Es como que todo el mundo quisiéramos que finalmente China aportara realmente el recurso que pudiera hacer, ¿no? Sin embargo, pues es algo que a nivel internacional pues tiene muchas implicaciones políticas que al momento no se ha logrado. Y si recuerdan ustedes hace tiempo, cuando estuvo la administración de Trump, que incluso hubo toda esta señal que él mandó de salirse, ¿no?, del Acuerdo de París, fue algo que afectó muchísimo a todo el financiamiento climático internacional, ¿no? Entonces, afortunadamente ya estamos en la senda correcta y pues bueno, es un esfuerzo que se tiene que seguir haciendo en todos los países que pueden aportar estos recursos y yo creo que desde pues todos los países receptores, conforme más presión hagamos, ¿no?, a nivel internacional en todas estas negociaciones, creo que pues va a ir contribuyendo para que más recursos se canalicen, ¿no? Porque pues la meta es bastante ambiciosa. Entonces, sí, nuestros negociadores tienen que pues ponerse muy truchos para poder lograr pues unos buenos recursos hacia los países en desarrollo, ¿no? Entonces, todavía siguen las negociaciones y esperemos que vayan por buen camino. Muchísimas gracias por el comentario. Y aquí está, como les decía, la forma en cómo se canalizan los recursos, ¿no? Tenemos la fuente de financiamiento,
que la fuente de financiamiento, pues aquí pueden ver del lado derecho el logo de los Climate Investment Funds. Del lado izquierdo tenemos el logo del GEF, FIDA, Banco Mundial, BID, ¿no? Todas estas son fuentes de financiamiento de organismos financieros internacionales o iniciativas climáticas multilaterales. Y estos fondos tienen que tener una agencia implementadora. Esta agencia implementadora, si son recursos de Banco Mundial, puede ser mismo Banco Mundial, ¿no? O incluso puede ser alguna otra agencia. Y en el caso, por ejemplo, de los Climate Investment Funds, su modelo de negocio es que canalizan los recursos hacia los países a través de los bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, en este caso sería Banco Mundial y sería BID para Honduras, ¿no? Para América Latina. Por otro lado tenemos a GEF. GEF también canaliza recursos a través de diferentes entidades acreditadas y en una de ellas, por ejemplo, es PNUD, quien canaliza recursos de GEF. Y aquí me faltó el logo del Fondo Verde para el Clima, pero la idea del Fondo Verde para el Clima es que se construyan capacidades en los países de tal forma que no necesiten esta agencia implementadora y se vayan a una agencia ejecutora de manera directa, ¿no? O sea, que puedan canalizar recursos de manera directa a los países. Entonces, se está trabajando con las entidades en cada país de tal forma que se puedan acreditar ante el Fondo Verde para el Clima y poder recibir recursos de manera directa, y esto pues fomenta la construcción de capacidades a nivel nacional. Entonces, cuando se está trabajando con este modelo, ¿no? de tener todavía una agencia implementadora que puede ser alguna de las Naciones Unidas o los mismos bancos multilaterales, a través de ellos se canaliza el recurso a la institución ejecutora. Normalmente cuando se está hablando de préstamos, tiene que estar involucrada la Secretaría de Finanzas, porque esta es deuda externa y requiere una garantía soberana. Entonces, los países, a través de los ministerios de Finanzas, de Hacienda, en el caso de México, son los facultados para tomar préstamos. Las donaciones, estas sí pueden ser recibidas por algunas otras instituciones, ¿no? Porque estos no necesitan garantía soberana. Y con los organismos bilaterales, pues tenemos dos tipos de cooperación. Está la cooperación norte-sur, que viene siendo, ¿no? de los países contribuyentes que vimos hace un rato, analizando recursos a los países receptores. Y esto también lo hacen, como lo mencionábamos hace rato, a través de sus agencias de cooperación, ¿no? Como GIZ, KfW, USAID y demás agencias de cooperación que tienen los propios países. Y por otro lado tenemos la cooperación sur-sur, es decir, todos aquellos cooperación que tenemos entre los países receptores, y por lo tanto se puede hablar tanto de canalización de recursos como de intercambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, que Honduras de pronto pueda venir a México a poder capacitar en temas de incendios a las brigadas de México, ¿no? O que México vaya a Honduras y capacite en temas de monitoreo, reporte y verificación, que es en lo que ha estado avanzando bastante México, y pueda compartir esas experiencias con Honduras, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos también fortalecen la cooperación sur-sur, que es algo que se fomenta bastante, y pues puede ser, digamos, esta cooperación en especie, pero pues finalmente tiene un costo, ¿no? Tengo un par de comentarios en el chat, perdón, te interrumpo rápidamente. Nada más agregan a Rusia como de los países que no aportan y que generan grandes cantidades de contaminación. Y Arcadio Flores nos dice que cree que la palabra es iniciativas y no iniciativas. Ok, iniciativas y no iniciativas. ¿En dónde? Si gustas, Arcadio, comentarnos
Sí, es en la diapositiva anterior. Buenos días a todos. Creo que no sé si estoy viendo mal porque no tengo los anteojos, pero dice iniciativas. ¿Es Ah, iniciativas o te faltó una iniciativas? I. Ah, Sí, Ah, sí. ok. Es que lo del cambio Iniciativas. climático me está haciendo ver, creo, al revés. muy Sí, bien. solo Ok, es una cuestión de forma, nada Va más. muy bien, Arcadio, gracias. Seguro. gracias. ¿Y alguna otra pregunta, comentario? Los milagros del cambio climático. No, adelante, Berenice, gracias. Muy bien. Pues bueno, aquí tenemos ahora esta diapositiva que nos muestra lo que ha estado haciendo Honduras a través de la Secretaría de Finanzas. Bueno, a nivel país, pues Honduras cuenta con una estrategia nacional de cambio climático y lo interesante sería, ¿no? Más adelante ver cómo esta estrategia nacional de cambio climático guarda consistencia con el marcaje que está haciendo la Secretaría de Finanzas, ¿no? En materia de finanzas del clima. De lo que está disponible de manera pública, se señala que el anteproyecto de presupuestos general de ingresos y egresos de la República aprobada para el año 22 se han identificado recursos orientados al cambio climático, realizando el marcaje de las líneas presupuestarias en dicho presupuesto del sector público con un monto de 74.486 millones de lempiras, si es así, ¿verdad? Ok. Y la otra estadística que dan es que de ese financiamiento para cambio climático, 91.4% es financiado con fondos nacionales y la diferencia, el 8.96%, corresponde a las fuentes de fondos externos. Entonces, más adelante en el siguiente webinar vamos a ver el tema del monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. Entonces, este ejercicio que está haciendo Honduras es muy, muy bueno porque ya está pues teniendo este marcaje en las líneas presupuestarias, ¿no? Entonces, la Secretaría de Finanzas pues tiene una clave presupuestal, me imagino, sería muy interesante si está alguien de la Secretaría de Finanzas nos pudiera compartir. Pero lo que yo estoy entendiendo es que a través de sus claves presupuestarias ya están logrando identificar qué recursos se está destinando a este tipo de acciones. Y eso de verdad que es un gran trabajo que se ha ido haciendo por parte de la Secretaría de Finanzas de Honduras, porque pues, necesita un gran análisis, además de contar con un marco, ¿no? Conceptual para poder hacer esto, entre ellos pues una taxonomía de qué se está entendiendo por financiamiento para cambio climático. Y algo muy importante de mencionar en todo esto son los ciclos que tienen los proyectos con financiamiento internacional, ¿no? Para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, pues en primer lugar se necesita hacer una identificación de las necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere estar financiando? Como país, pues es importante tener identificadas las prioridades nacionales, ver qué es lo que se requiere hacer para contribuir al plan de desarrollo de cada país y entonces ahora sí, ver cuáles de estos organismos internacionales, de estos fondos, estas fuentes, pueden aportar recursos en ese sentido. Porque pues normalmente va a haber siempre, ¿no? La oferta de pues todos estos organismos, porque pues les digo, muchos de ellos son bancos y pues quieren colocar recursos, pero a veces las prioridades no están alineadas, ¿no? Con la parte nacional. Entonces, lo más importante es que desde la parte nacional, desde todas las instituciones que cada uno de ustedes representa, identifique cuál es su prioridad, ¿no? Y ya con base en eso, pues entonces ahora sí voltearse y decirle al organismo, sí me interesa cooperar, sí me interesa recibir recursos, pero lo quiero así, ¿no? Y entonces viene esta parte de la preparación. Entonces, en esta parte de la preparación, pues ahí es donde pues ya empiezan a ver cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las áreas en las que se quiere estar interviniendo, ¿no? Para poder diseñar el proyecto. Luego viene una parte muy importante, que es la negociación. Aquí es donde le señalaba anteriormente.
Normalmente estos recursos de préstamo vienen aparejados con donaciones o con asistencia técnica, ¿no? Entonces, sí, es cierto que pues son recursos concesionales en muchos casos, pero también es cierto que es un gran esfuerzo el que los países están haciendo, en este caso, pues en el esfuerzo que haría Honduras, ¿no? Con toda su capacidad instalada en las diferentes instituciones. Y pues sí es importante pues poder negociar que pues también se requieren recursos no reembolsables para poder hacer todas estas transiciones, ¿no? De pues métodos de producción, formas de inversión, ¿no? Y demás actividades que cada institución tenga en su campo de acción. Y bueno, ya una vez que se tiene la negociación, se llegan a los arreglos, incluso hasta de las tasas de interés, porque a veces pues sí se puede todavía negociar. Ya se pasa a la ejecución, ¿no? En esta parte de la ejecución es donde pues es importante que se puedan estar haciendo las inversiones de acuerdo a lo que se acordó con los organismos, respetando sus salvaguardas, sus reglas, ¿no? Y todos sus criterios. Y pues ya viene al final el cierre, ¿no? Y en el cierre, pues muchas veces se cuenta con las evaluaciones de cómo se hizo todo este proceso, de cómo se llevó a cabo la ejecución, la inversión y los impactos son obtenidos. Y en algunos casos, pues se pueden tener evaluaciones de impacto, ¿no? Que eso ya sería pues lo ideal, tener evaluaciones de impacto y ver qué tanto realmente ese proyecto contribuyó con los objetivos que se plantearon para reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Que finalmente es lo que se busca con todos estos proyectos de cambio climático. Y bueno, también de adaptación, sobre todo Honduras, que es un país en el que es muy vulnerable, el tema de adaptación es súper importante. Y algo que se debe considerar, perdón. No, te iba a interrumpir un segundo, nada más para decirte que tenemos un comentario muy a propósito de lo que acabas de decir, que dice Máximo Asdrúbal que qué ironía que los más afectados por el cambio climático tenemos que invertir nuestros propios recursos para mitigar un problema creado por otros, que es pura hipocresía ambiental, como dijo un compañero anteriormente del curso. Sí, eso sí es muy lamentable, ¿no? De que sí, los países, pues que contaminan menos, resultan ser a veces los más vulnerables, ¿no? Entonces, de ahí que en todas estas negociaciones de cambio climático es muy importante alzar la voz, ¿no? Ser muy claros en lo que se está solicitando, ¿no? Se hacen incluso bloques de negociación en donde diversos países se unen para poder estar pues planteando las necesidades y los requerimientos, ¿no? Ahorita con todo este tema también de COVID, pues es algo que también ha puesto el tema, ¿no? A nivel internacional y que pues esperamos que eso ejerza una presión importante. Algo que yo también he creído desde que llevo trabajando en este tema es que quienes juegan un papel muy importante son los ministerios de finanzas, ¿no? Es muy, muy importante. Ellos se sientan con Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, o sea, ellos, ¿no? Tienen un poder de negociación muy, muy fuerte. Entonces, pues involucrar a los ministerios de finanzas en todas estas negociaciones de cambio climático me parece que es algo muy, muy importante que ya se ha estado haciendo de manera reciente, no fue así cuando se iniciaron las negociaciones. Éramos muchos técnicos en temas, ¿no? De la parte del Ministerio del Ambiente, quienes íbamos a las negociaciones, pero no los de finanzas, ¿no? Entonces ahora con todo esto también, de esta iniciativa que está lanzando también el Banco Mundial, con todos los ministros de finanzas, la iniciativa de Helsinki, me parece se llama, ¿no? Pues ya también está mandando una señal muy importante para que se destine estos recursos que tanto requieren estos países más vulnerables, ¿no? Ahorita más adelante también les voy a señalar qué es lo que se está previendo o se está necesitando desde todas estas instituciones públicas para poder pues lograr las metas que se tienen. Bueno, entonces ahora aquí les voy a hacer otra pregunta. Igual ahora ya no los voy a poner en el reflector. Entonces, por favor, conteste. ¿Qué office de los antes mencionados o alguna iniciativa climática conocían? Y va a aparecer la encuesta.
Ya la estamos viendo. Por favor, Ujú. adelante. Si no sabemos quién opina, pues entonces ya no tiene chiste. Dices que ya no les vas a preguntar. No, Sí, porque si no, ya no me van a contestar la encuesta. sí. Hubo un comentario más en el chat que de alguna manera ya lo respondiste, que dice Giselda, que nos convierte en los más vulnerables con relación a los efectos del cambio climático, esto en relación a o con relación a lo que se decía de la inversión versus lo que tienen que hacer los países receptores y sus inversiones en cambio climático. Ujú. Sí, Karen. Pues hay un buen Tenemos ya, adelante Fátima, 37. perdón. sí, no, que hay una buena conocimiento de los fondos. Sí, qué bueno, eso es muy bueno. Sí, Creo en que el curso, conforme lo vayan viendo, la idea es que puedan profundizar en cada uno de estos fondos, ¿no? Para que pues también puedan ir identificando a qué fondo eventualmente podrían estar aplicando, ¿no? Obviamente muy coordinados con la Secretaría de Finanzas, porque algo que también es importante que sepan, todos los países tienen techos de deuda y estos techos de deuda varían por organismo financiero internacional. Entonces también esto es algo que los ministerios de finanzas o de Hacienda controlan, ¿no? Entonces por eso es que siempre es importante estar muy coordinados con la Secretaría de Finanzas, en el caso de Honduras, Ministerio de Finanzas. aprovechando el comercial, en esta primera semana, en el módulo de financiamiento, pusimos un foro para que ustedes puedan consultar ahí una página y nos digan justo cuáles son los dos fondos que ustedes revisen y demás, en los que crean que podría aplicar el gobierno de Honduras. Entonces, es un poco para irles induciendo al conocimiento de más variedad de fondos y entonces que ustedes puedan de alguna manera visualizar todas las posibilidades. Ya sabemos que no es mucho el financiamiento, pero pues si uno no va a buscarlo, pues el financiamiento no va a venir a nosotros, ¿no? Entonces, es casi una provocación. Tenemos 47 participaciones, es Ok. 57%, entonces si quieres la cerramos, comparto los resultados. Ok. Listo. Ok. Pues aquí el 51% de los que respondió conoce el Fondo Verde para el Clima, 13% conoce el GEF, 64% conoce Banco Mundial, 53% conoce el Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa IKI el 11%, los fondos de inversión en el clima 15%, ONU-RED 11% y la facilidad del carbono para los bosques 13%. Sí, esto es de esperarse, ¿no? Que sean estos, ¿no? Los más conocidos, que pues, son los de la convención, son estos dos. Estos son multilaterales, estas son iniciativas de Alemania. Estos son unos fondos también multilaterales que han jugado un papel muy importante en toda la esfera climática porque pues son de los que empezaron a funcionar antes del Fondo Verde para el Clima y han canalizado bastantes recursos. En Honduras ha sido receptor de estos fondos también. Y el que también no me sorprende que no conozcan es la facilidad del carbono para los bosques. Sin embargo, también Honduras es parte de este fondo, ¿no? De esta facilidad, que lo que busca es reducir emisiones por deforestación y degradación y que implica, como les mencionaba antes, una transacción comercial con el Fondo de Carbón, ¿no? De todas las reducciones de emisiones que a nivel país o como haya Honduras establecido su marco, se puedan estar haciendo esta transacción con el Fondo de Carbono
para poder recibir pago por resultados. Normalmente el fondo de carbono tiene un 95% con recursos que son de países a través de recursos no reembolsables y por lo tanto esas reducciones de emisiones pueden ser contabilizadas por el país hacia con la NDC, y un 5% son recursos privados, como por ejemplo British Petroleum, que eso sí, si habría una transacción comercial, eso sí, no podrían ser considerados para la NDC, ¿no? Entonces ese es también un tema muy interesante y pues que Honduras es parte de este fondo y que va avanzando, ¿no? Costa Rica es uno de los que ya ha recibido pago por resultados y hay otros. Muy bien, pues entonces seguimos. Aquí nomás cierro esto, ¿sí, verdad? Ya vemos. Ok. Bueno, ¿cuál es el rol de las instituciones públicas de financiamiento? Como lo hemos mencionado, se requiere acción urgente para atacar el cambio climático y algo que está poniéndose mucho también en los reflectores es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Esto es algo muy, muy grave y que por lo tanto requiere una acción urgente de parte de todos. La presidencia de la COP26 identificó 11 prioridades para el financiamiento público, que es las que vamos a ver ahorita. Y pues la canalización de financiamiento para la acción climática es un reto para los países y las organizaciones, y la escala y la velocidad necesaria requerirá de todas las formas de financiamiento, pública y privada, nacional e internacional. Y pues bueno, aquí la figura de un reloj, porque de verdad que estamos contra el tiempo, ¿no? Entonces, como bien lo decían hace rato, a veces parece un tanto injusto, ¿no? Que sean los países más vulnerables los que menos contaminen, y pues por otro lado, las cantidades de dinero que se requieren para pues realizar acciones de adaptación no están fluyendo como se espera, ¿no? Entonces hay un trabajo importante para hacer a nivel internacional y que pues esperemos que se siga avanzando como está avanzando ya recientemente, ¿no? Entonces, algo que es importante que quede muy claro a tanto los países receptores y que por lo tanto haya compromisos de los países contribuyentes es la cantidad y predictibilidad del financiamiento climático, ¿no? Es decir, para poder hacer acciones, para poder tener una planeación, es necesario poder tener certeza y de cuánto se va a estar recibiendo y con qué espacio de tiempo, ¿no? O sea, poderlo tener predecible para que pues se puedan realizar las acciones y no se queden a medias los proyectos o las iniciativas, los cambios de política que se tengan en los países. Por otro lado, es importante que los bancos multilaterales de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, las instituciones financieras de desarrollo aumenten el rol que tienen en canalizar y escalar el financiamiento climático. Estos organismos pues pueden detonar un mayor recurso para estas acciones, ¿no? Apalancar recursos públicos, apalancar recursos privados, por lo tanto juegan un papel muy importante, ¿no? Todas las instituciones financieras en los países también, ¿no? En la mayoría de los países pues los recursos de subsidios se ven pues rebasados por los recursos que pueden colocar las instituciones financieras. Entonces, si las instituciones financieras alinean estas inversiones y trabajan de manera coordinada, ¿no? Con los recursos, la inversión de recursos públicos, pues puede haber un gran cambio, ¿no? Entonces, por eso es que es prioritario que estas instituciones se centren y avancen en escalar su financiamiento climático. Por otro lado, también es importante el papel que juegan estos fondos dedicados, estos fondos especializados para lograr el Acuerdo de París, ¿no? Que son el Green Climate Fund, el GEF, los fondos de inversión en el clima. Entonces, la presidencia de la COP se ha comprometido a poder trabajar con estos fondos para poder visualizar, hacer más presente las inversiones que ellos realizan, poder detonar más inversiones, ¿no? Todos estos fondos se caracterizan por el recurso que ponen
lo potencian con más fuentes, ¿no? Entonces, tanto nacionales, privadas y internacionales. Entonces, pues el nivel de apalancamiento que tienen es bastante alto y por lo tanto juegan un papel central. Algo que también se requiere, que es prioritario, es el financiamiento climático privado, ¿no? Y en esta parte juega también un papel muy importante la iniciativa que se está lanzando, que pues todas estas empresas puedan estar haciendo acciones basados en metas que estén respaldados en ciencia, ¿no? Entonces aquí es algo pues muy importante que se está avanzando en todo el sector privado, porque pues se requiere pues toda esta movilización de recursos y toda esta inversión que que se pueda hacer desde el lado del sector privado para contribuir a reducir emisiones. También es prioritario ampliar los retos fiscales en los países, ¿no? Es decir, encontrar soluciones de largo plazo sostenibles. Hay pues estas iniciativas que se están haciendo, por ejemplo, ¿no? Del marcaje en Honduras de lo que se destina a cambio climático, contribuye a pues transparentar los recursos que se están invirtiendo de parte del país y asimismo poder ser receptores de más recursos, ¿no? Porque al poder tener muy claramente en qué se está invirtiendo, pues eso da certeza también a los países contribuyentes de que se están haciendo inversiones en mitigación y adaptación y por lo tanto contribuye a recibir mayores fuentes de recursos. También es importante pues poder generar reformas, ¿no? Que generen incentivos para hacer una transición justa y hacia una economía más resiliente. También es importante que haya asignación de financiamiento climático, en particular recursos de donación, para los países más pobres y vulnerables, ¿no? Entonces, algo que señalaban hace rato, ya ha sido identificado también por la COP, es algo que ya está como una prioridad. Entonces, sí es muy importante que pues se siga alzando la voz, ¿no? Y se pueda seguir haciendo presión para que esta prioridad identificada por la presidencia pues sea algo que se traduzca eventualmente en mayores recursos para los países más pobres y vulnerables. Otra prioridad es que el acceso al financiamiento climático sea más ágil, ¿no? Hace rato lo mencionamos, hay diferentes fondos, diferentes criterios, diferentes requisitos, entonces lo que se está instando es que pues todos estos fondos puedan tener de pronto marcos, ¿no? Más o menos alineados que reduzcan los costos de transacción a los países para que así puedan, pues el financiamiento pueda fluir de una manera más ágil. Otra prioridad es dirigir financiamiento hacia adaptación y resiliencia, ¿no? Se ha estado invirtiendo pues mayormente en mitigación, sin embargo, pues ya se identificó que es súper importante poderlo hacer también en adaptación y resiliencia. El Fondo Verde para el Clima tiene esta meta de poder canalizar 50% a mitigación y 50% a adaptación, ¿no? Entonces ya otros fondos también están haciendo están siguiendo esta misma política y pues eventualmente se esperaría que los recursos de adaptación se emparejen a los de mitigación. Y algo que también está cobrando mucha importancia a nivel internacional y lo han estado escuchando en diversos foros y también muchas empresas están usando este nombre que es las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, pues sí, ya se identificó una vez más que se debe estar invirtiendo en la naturaleza y todas estas soluciones que pues, no solamente contribuyen a generar impactos ambientales, sino también sociales y económicos, y sin los cuales pues, los diversos sectores que no que no son el medio ambiente, pues dependen de él, ¿no? Y por lo tanto, si pues se afecta todo lo que es la naturaleza, pues se van a ver afectados los demás sectores y con todas las pérdidas económicas que eso implica. Y finalmente otros dos más, que es se requiere que el financiamiento tenga un enfoque coherente con los impactos de cambio climático, ¿no? O sea, que ya no se esté financiando acciones que no estén considerando su impacto en el cambio climático.
es importante ya alinear, ¿no?, todas estas inversiones para que pues, se logren las metas. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Estamos a tiempo todavía. Y algo también que a mí me da mucho gusto es el mejorar la sensibilidad de género en las finanzas climáticas, ¿no? Creo que este es un tema muy, muy importante. De por sí las mujeres han sido pues más excluidas en todos los temas de financiamiento, incluso por cuestiones muy básicas, como por no tener la posesión o la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, es muy bueno que ya se esté también posicionando el tema de género en las finanzas climáticas. Y aquí están parte de los compromisos que les mencionaba hace rato, ¿no?, de la Convención Marco de las Naciones Unidas y de los países desarrollados. Se han comprometido a movilizar 100.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo 100 billones de dólares, para apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Los bancos multilaterales de desarrollo también contribuyen muy importante a esta canalización de recursos. Ellos pueden canalizar recursos también a través de sus propias fuentes, ¿no? Y con recursos de gobiernos donantes, y por lo regular mezclan estos recursos. Y pues también juegan un papel importante como agencias ejecutoras. Y finalmente esta diapositiva que espero que la alcancen a ver la mayoría, pero aquí lo que se está planteando es cuáles son todas las fuentes de financiamiento climático que se tienen mapeadas. Aquí está la fuente por aquellos que quieran poder consultar a mayor detalle. Y la riqueza de esta infografía es que señala en qué sector pueden estar haciéndose inversiones con estos fondos, ¿no? Entonces, aquí, como ven, el Fondo Verde para el Clima es el que pues contribuye casi en todos los sectores. Los bancos multilaterales también. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, a ONU Red, pues aquí ya vemos que se reduce, ¿no? Que tiene que ver a temas de bosques, y por ejemplo aquí también de biodiversidad y así. Entonces esta gráfica lo que tiene es ese objetivo, ¿no? De poder ver en dónde existen las fuentes y hacia qué sector se pueden estar haciendo o planteando proyectos. Y sería la última. Ahora sí, preguntas, dudas de lo que hemos visto hasta el momento. Adelante, por favor. Acuérdense que también pueden compartirnos sus comentarios en el chat. Les voy a decir como me decía un maestro, ¿fui muy clara o no me entendieron nada? Espero que haya sido lo primero. Alguien que se anime o que nos comparta alguna experiencia de alguna implementación de algún financiamiento que conozca y que haya funcionado muy bien o que no nos haya funcionado. Todas las experiencias son útiles y además nos ayuda para saber qué es lo que se está haciendo y qué están haciendo cada uno de ustedes. Esto que nos comentaba hace un rato, Bere, de tener la oportunidad de estar en las mesas de colaboración y de la definición de los préstamos, ayuda mucho para entender cuáles son los requerimientos de las fuentes de financiamiento. Entonces, yo los invitaría a que nos compartieran sus experiencias o sus no experiencias para que todo el mundo sepamos en qué han participado. No me arrebaten la palabra, ¿verdad? Miriam. Adelante. Miriam, ¿necesitas abrir tu micrófono? Nos dice Miriam que no le es posible tomar el micrófono. Ok. ¿Alguien más?
Pero en dado caso de que no pueda utilizar el micrófono, podría también comentarlos por el chat y nosotros la apoyamos. Creo que fuiste muy clara, Bere. Ahorita saca tu libreta y tu examen. Que va, no. A lo mejor es un tema en el que no todo el mundo ha tenido mucha experiencia. Pero bueno, Armando Martínez ya nos comenta que como al comienzo se dijo, ay, ya se me perdió el chat, perdón. Que es muy importante si que el gustas, tema... yo continúo. Sí, por supuesto. Como al comienzo se dijo, es muy importante este tema, especialmente para nuestro país, que está limitadamente, me imagino que está limitado por la capacidad económica. Ahora que tenemos esta inicial apertura de conocer cómo y quiénes haremos lo pertinente a nuestro nivel, siempre buscando que suba al siguiente y llegar a la sabia decisión de obtenerlo. Pero lo más importante es ser el supervisor de que sean bien empleados estos fondos. Este comentario fue completo de Armando Martínez. Sí, muchas gracias, Armando. Sí, es importante esto que dices, ¿no? De que se vaya subiendo el tema. Entonces, por eso también algo que yo mencionaba hace rato es que es muy importante que la Secretaría de Finanzas tenga involucramiento en todos estos temas, en todos estos fondos, ¿no? Y por lo tanto pueda también ser pues quien lleve la batuta y pueda estar trabajando con los diferentes ministerios, ¿no? Para poder hacer esta canalización de recursos. Entonces, en este tema juega un papel muy importante la Secretaría de Finanzas y pues obviamente, ¿no? Desde cada una de las trincheras de ustedes ir posicionando el tema. Y pues como ya lo señalaba Armando, ¿no? La diversidad de fuentes que existen, irlas haciendo del conocimiento para que también se puedan ir abriendo estas opciones para poder acceder a recursos. Adelante, Miriam. Creo que ya te tenemos. Ahora sí, tengo serios problemas con el internet y por eso también pido una disculpa porque me conecté tarde. Y me voy a presentar. Mi nombre es Miriam Elvir, soy de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental de la Secretaría de Energía. Pues yo experiencia mucha, pues no tengo, soy parte de la nueva administración del gobierno, pero sí, siempre pues el llamado es a socializar todo este tipo de iniciativas y claro, con el tema de que nosotros tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Y ese empoderamiento de todas estas de ese tipo de iniciativas para poderle darle la canalización correcta. Entonces, eso les iba a decir básicamente que mi experiencia es poca, pero que sí tengo mucho interés en el tema. Esta unidad pues es el brazo social de la Secretaría de Energía que tiene mucha vinculación con las comunidades y yo creo que el tema también de empoderamiento y participación, información correcta con las comunidades es muy importante en todo este tipo de procesos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Miriam. gracias, Miriam. Y eventualmente, si las comunidades es quienes terminan siendo no receptores de estos recursos, es importante que conozcan, tengan información y pues sepan, ¿no? De qué se está hablando. Nos comenta Máximo Asdrúbal que el gobierno debe ser el principal gestor de estos fondos y ejecutarlos en las comunidades más vulnerables. Sí, totalmente de acuerdo. Adelante, Arcadio. Tienes... Gracias. Solamente una inquietud. Imagino que va implícito en toda esta vaina del presupuesto, financiamiento, la construcción del capital humano, porque al final es clave, pues. Si bien es cierto, hay que hacer obras de mitigación u obras de adaptación, todo debería pasar por el fortalecimiento de capacidades del ser humano, que al final puede ser la principal bestia en esta destrucción, pero puede ser también el principal actor. Entonces, no sé, en el caso de ustedes de México,
hay experiencia, digamos, de formación fuerte, sistemática, y no que sea una situación reactiva. Aquí en nuestro país, imagino en muchos lugares, somos más reactivos. Ojalá estemos implementando procesos sistemáticos de un largo alcance, pues. Otra cosa, no sé, en la experiencia de México, si los pueblos culturalmente diferenciados toman protagonismo en esto, porque por lo general son avasallados porque ellos cuidan los recursos naturales y al final casi no reciben ningún pago por servicio ambiental o situaciones de esta naturaleza. Aquí en nuestro país tenemos, creo, 8 o 9 pueblos culturalmente diferenciados y todos son afectados de alguna forma. Bueno, los conciudadanos saben que la Mosquitia, ustedes creo que también lo conocen, son de las áreas que son más afectadas por agentes externos. Es ahí donde la injusticia social aflora, pues, ¿verdad? Donde llega gente a extraer proyectos de minas y todo eso y cuesta, bueno, poner, digamos, orden en ese sentido. Obviamente, no sé si los mismos préstamos traen ciertas condiciones. Nosotros en esta institución hemos tenido experiencia en la parte de fondos de donación, pero obviamente en otro ambiente. Y cada cooperante tiene sus reglas del juego. Lo toma o lo deja, porque esto es lo que queremos, porque en realidad nadie va a soltar la plata así nomás, pues, ¿verdad? Por lo general uno desconoce a cambio de qué. Muchas gracias, Arcadio. Sí, como lo mencionaba hace rato, los recursos no reembolsables, los recursos de donación que le conocemos, son muy importantes para toda esta construcción de capacidades, ¿no? Como bien lo señalas, es algo clave para poder llevar a cabo pues una buena ejecución, diseño, negociación, implementación de los proyectos, ¿no? Entonces, sí es importante que se busquen estos recursos para fortalecer esas capacidades a nivel gobierno, ¿no? A nivel país. En el caso de México, afortunadamente sí se ha logrado hacer esa profesionalización y construcción de capacidades con todos los diversos proyectos que se han tenido con financiamiento internacional. Sí es algo que ha contribuido, ¿no? a que el país pues defina, diseñe sus propios proyectos, ¿no? Con esta visión que bien señalabas de largo plazo. Entonces, sí es algo importante y sí es algo en la que este financiamiento internacional contribuye de manera importante, ¿no? También todas estas asistencias técnicas de especialistas que tienen, pues contribuyen a generar todas estas capacidades. En cuanto al tema de participación de grupos indígenas, estos fondos también ya están poniendo una mayor atención en las salvaguardas sociales para poderlos estar considerando con todo lo que se conoce como un conocimiento libre, previo e informado, ¿no? Entonces, una participación de esa naturaleza es lo que se busca. Y ya, por ejemplo, los fondos de inversión en el clima pilotearon una iniciativa en la que los recursos llegaban directamente a las comunidades, ¿no? En lugar de pasar por el gobierno, pasaban directamente a las comunidades a través de una instancia implementadora, como lo vimos en la diapositiva pasada. Y pues lo que ayudaba a esta iniciativa es que a los mismos pueblos indígenas se pusieran, ¿no? a ver sus prioridades, a definir en qué querían implementar esos recursos y cómo. Entonces sí es algo que ya se está considerando en los fondos, y también algo que ayuda bastante a todos estos pueblos es el mercado voluntario de carbono, ¿no? Es, al menos de manera personal lo he visto en comunidades del estado del que soy parte, que es Oaxaca, en donde este mercado voluntario, ¿no? de los créditos de carbono contribuye a que llegue recursos de manera directa a los dueños y poseedores de los terrenos forestales, que son quienes se han encargado por muchos años de cuidarlo y mantenerlos con la salud que se requiere para que provean todos los servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos, no solo los que vivimos en la parte forestal, en las montañas, sino también las ciudades, ¿no?
Entonces sí, ya se están haciendo avances en ese sentido también. Así que muchas gracias por tu comentario. Y creo que tenemos un último comentario de Blanca. Dice, el gobierno debe ser el gestor principal para la obtención de estos fondos y poder desarrollar planes estratégicos para su ejecución que mitigue los efectos de este cambio climático. Al final, todos somos responsables de cuidar y brindar las mejoras necesarias para disminuir el daño que provocamos, aunque nuestro país sea en menor cantidad por estar en etapa de desarrollo, pero siempre generamos daños. Sí, muchas gracias. Sí, es importante esto. Todos podemos poner nuestro granito de arena desde las elecciones que hacemos cuando vamos al súper, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias por ese comentario. Muy bien, pues no sé si haya algo adicional, Fátima. Ya te están respondiendo también con la palabra que se quedan. Elena tiene levantada su mano. Y vamos a ir poniendo en la pantalla el Menti por si alguien quiere poner directamente ahí su palabra. De todos modos, ya fuimos registrando las que están en el chat. Adelante, Elena. Sí, pues también vemos el manejo de esos fondos. Fondos siempre llegan, ¿verdad? Sobre todo a base de donaciones. El problema es el manejo. Se ha tenido muchos problemas con financiamiento externo para este y otros temas por falta de transparencia en los manejos de estos fondos. Y obviamente las organizaciones o los organismos multilaterales de crédito andan un poco más cautos al momento de soltar financiamiento, ya sea reembolsable o no reembolsable. Por otra parte, pues el Estado es el mismo que autoriza todos estos planes de manejo, todas estas situaciones para pues la explotación de recursos naturales. Y él mismo es el que se supone que tiene que vigilar esas medidas de mitigación de esa explotación. Pero como es juez y parte a la vez y la corrupción que ha permeado a todas nuestras instituciones, entonces eso no permite que esos fondos realmente tengan el impacto. Y como ha sucedido con estos fondos también, que son reembolsables por parte tanto del Banco Mundial como del Banco de Integración Centroamericana, es que se dan préstamos y no se miden los impactos reales. O sea, el papel puede con todo, informes muy maquillados, muy bonitos, pero la realidad es la que se tiene que venir a verificar en campo. Las comunidades indígenas tienen que, con las uñas y con los dientes, estar protegiendo por lo menos la posesión de sus territorios ancestrales, porque incluso el mismo Estado, a través del INA u otras instituciones, está dando ese derecho a otras personas que no son parte de las comunidades tribales. Entonces, por ahí que el Estado también tiene que tener una conciencia, ¿verdad? De cómo están, bueno, a través del gobierno, conciencia de cómo realmente deben manejarse esos fondos y que realmente tengan un impacto real. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario. Lo vamos a ver en el siguiente webinar, la importancia que tiene la rendición de cuentas y todo este tema de monitorear, reportar y verificar que efectivamente se estén utilizando los recursos para lo que se tienen destinados, ¿no? Entonces sí, ese es un tema muy, muy importante. Muchísimas gracias. Pues como vamos viendo, la palabra que quedó es financiamiento, recursos y transparencia como las principales palabras de la sesión del día de hoy. Si gusta, vayan prendiendo su cámara para que podamos tomar la foto. En lo que si gustan también ir compartiendo las palabras de los que falten. Sonríen. Digan whisky. Ah, no, ¿verdad? Es que si digo que digan tequila, no sonríen, entonces. ¿Cuál es la bebida en Honduras? Guaro. No puedo quitar la cámara. Ya. Yo dije guaro también. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Berenice. Muchas gracias. Saludos a todos, buenos días, saludos. Muchas gracias, saludos. Buen día. Placer, compañero. También tenemos Cususa, Ronnie.
Ah, bueno. También chicha, Gifty, del que quiera. ¿Cómo no, Arcadio? Todo bien, muy nervioso. Vaya. Sí, qué bueno. Éxito en Chao. esta semana y a cuidarnos. Así es, seguro. Así Chao. es, seguro. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.